Muy buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros acá en la Congre TV. Una vez más, estamos compartiendo este lindo tiempo en otro martes que Dios ha dispuesto para compartir estos grandes temas que martes a martes están con nosotros y que nos ayudan a crecer, ¿no es cierto, Lucre? Buenas Es tardes. así, buenas tardes Manuel, hola, ¿cómo está familia? Qué bueno que pueden estar al otro lado, que nos están acompañando, que son habitués de ahí, están esperando para estos martes de conocimiento, de entretenimiento, de poder de pasar un momento de eso, de acompañar, pero también de aprender. ¿Y hoy de qué hablamos? Hoy un tema que nos toca a todos. Vamos a hablar acerca de las adicciones, ¿no? Porque es un mal contemporáneo, es algo que en este tiempo más que nunca se está hablando, ahora mucho más en época de cuarentena, de pandemia, de encierro. Y bueno, pero queremos saber y queremos conocer de primera mano con especialistas del tema, pero lo más importante, queremos traer la seguridad a la gente de que se puede trabajar, de que es algo de lo que se puede salir, de lo que juntos podemos transitar un camino para desandar esto de nuestras vidas y obviamente tener un porvenir mejor, ¿no? Que es lo que nos interesa. Obviamente, obviamente. ¿Tenías un versículo? Dice justamente 1 Corintios 10:23 que todo nos está permitido, pero que muchas de esas cosas que nos están permitidas hacer no nos edifican, no nos llenan, no nos conviene hacerlas. Entonces, qué importante saber si esto realmente va a edificar en nuestras vidas, nos va a ayudar a destruir o qué va a hacer. Y bueno, saber también de parte de testimonios de gente que estuvo ahí, gente que trabaja con esto y creo que en esta tarde podemos entenderlo junto a todos los que nos están mirando. Y podemos avanzar, así que va a ser una hora de aprendizaje, de entretenimiento, de que estés ahí para ayudar a otros. Te invitamos a que puedas compartir en tu Facebook este programa para que llegue a más personas, porque es algo que ataca a muchas personas y que tenemos que estar preparados a ver cómo actuar. ¿Te parece que vamos con Karen y comenzamos? Vamos. Buenas tardes a todos, gracias por estar allí viéndonos y acompañándonos nuevamente en esta edición de martes. Bueno, te vamos a dejar un numerito para que te puedas comunicar y nos cuentes también desde dónde nos estás viendo, ¿sí? La característica es 3735 56 54 77, así que mandanos tu mensajito y contanos. Pero también te dejamos la información de todas las otras redes sociales donde vamos a estar publicando este contenido, ¿sí? Bueno, podés comentar también en este mismo live, ¿sí? O seguirnos también a través de Instagram, nos podés encontrar como La Congre VA, o en el canal de YouTube nos encontramos como La Congre. También anexamos y estamos en Radio Estación de Luz 107.7, así que conectate por el medio que quieras. Hoy un programón con un tema, la verdad, muy relevante y nos acompañan dos señoritas. Vamos a presentarlas. En primer lugar, ella es Abigail Jakubowski. Es trabajadora social y es coordinadora de actividades de Más Manitos. Por otro lado, la señorita Priscila Titonel, ella es operadora socioterapéutica en adicciones, pero además es estudiante de consultoría psicológica y psicología social. Trabaja en voluntariado en diferentes ONGs, como Más Manitos, No Más Violencia, YOUCAN y Coalición de Mujeres Argentinas. Así que, pastores, pasamos al living. Bueno, acá estamos. Gracias, chicas, por estar con nosotros, por acompañarnos en este hermoso martes, ahora un poquito más fresco, se nos vino de nuevo, pero estamos acá para compartir de este tema tan importante que son las adicciones o que llamamos de esta manera, y ahora vamos a charlar un poquitito acerca de esto, ¿no? Porque hay muchos paradigmas que cambian constantemente en cuanto a esto del lenguaje y cómo llamar a los problemas. Pero a ver, antes que nada, vamos a tratar de llegar para la gente que nos está mirando un poco a las definiciones. ¿Cómo podríamos definir una adicción? ¿O qué son las adicciones? Porque por ahí hay gente que tal vez está, que no está, no sabe si ya camina en una adicción o no, o cómo es lo suyo. Cuéntanos un poquitito acerca de esto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar acá en esta tarde. Y sí, como usted decía,
pastor, le puedo decir así, no sé. Hay muchas definiciones respecto a las adicciones y las disciplinas, dependiendo de la disciplina, la ve de distintas maneras, ¿no? Pero la más común es que la adicción es una dependencia a una sustancia, a pesar de las consecuencias que genera esa dependencia, esa relación, ¿no? Ujú. Así que esa es por ahí la más básica y la más común, la que también nosotros en nuestro trabajo queremos usar, Ujú. es decir, es la necesidad de consumir algo, una sustancia o drogas, como lo quieran llamar, a pesar de que esa sustancia te ocasione, tenga efectos negativos en tu vida física, psíquica, social, familiar, así que ese sería el concepto. No sé si vos querés agregar algo, Pri. También hay adicciones a conductas como por ejemplo el juego, actividades deportivas o incluso sexuales. También se podría ampliar. Bien. Hay un libro del doctor Joel Robertson, sí, así es. Él habla sobre que tenemos hábitos y que un hábito, cuando empieza a tener consecuencias negativas, se vuelve una adicción. Entonces eso también tiene que ver con lo que decía Priscila, o sea, el deporte es un buen hábito, pero generalmente cuando ya empieza a tener como consecuencias negativas, cuando es en exceso o muchas cuestiones, ya pasa a ser una adicción, ya deja de ser un hábito para convertirse en una adicción. Así que podemos convertirnos adictos de cualquier cosa, de la comida, por ejemplo, del celular, del internet, ¿sí? Nosotros, en mi materia, me especializo más en adicciones a sustancias, así que Bien, eso es. bien. Por ahí todos tenemos esto que traemos, ¿no? Desde hace muchos años y esas, entre comillas, viejas catalogaciones que le daban, ¿no? Que nos daban desde la misma policía, que la droga dura, que la droga blanda, que esto, que aquello, cuando en realidad hoy hablamos de un espectro tan amplio y englobamos, o como ustedes decían, esto, los hábitos, ¿no? Que cambian y un comportamiento que cambia a nosotros y que nos vuelve dependiente a... Dentro de esa dependencia, y bien decían, no solamente puede ser una sustancia, puede ser una actitud, una actividad, algo en la vida y bueno, después en otros programas ahora, al terminar, vamos a hablar sobre otras adicciones que vamos a charlar acá. Pero cuéntenos un poquitito, porque escuchamos que las dos tienen que ver con esto de Más Manitos. ¿Qué es Más Manitos y cómo surge en base a esto de las adicciones y de todo esto? Bien, por ahí yo tengo más experiencia que Más Manitos. Es una organización civil sin fines de lucro que existe oficialmente, legalmente a partir del año 2018. Pero con anterioridad ya es una organización que se reunían personas de diferentes iglesias y tenían en común querer el bien común de la sociedad, ¿no? Hacer ayuda social. Fue pasando por muchas etapas Más Manitos y en este momento una de las actividades que se realiza, porque hay otras actividades, es un grupo de ayuda para adolescentes en situación de adicción y en conflicto con la ley. Nosotros recibimos adolescentes menores de edad que nos envía el juzgado o la UPI y bueno, intervenimos en lo que es la contención, el acompañamiento, el seguimiento, cuando el chico presenta una situación de consumo, manifiesta esto, ¿no? Entonces, generalmente está muy asociado la delincuencia con el consumo, así que ahí ellos nos llaman y nosotros intervenimos. Abigail, ¿tienen redes sociales para que la gente que nos está mirando pueda seguir a Más Manito y su trabajo y pueda colaborar económicamente, pueda colaborar con manos, con Sí, Más con Manito? lo que sea. Todos bienvenidos. Sí, tenemos un Facebook que es el más antiguo, que lo tenemos hace más tiempo, que es Más Manitos. Y ahora recientemente inauguramos un Instagram a pedido de Priscila, a insistencia de Priscila, un Instagram para ponernos más acorde con las redes sociales. Así que tenemos el Instagram que es másmanitos.ong. ¿Alguna aclaración? Más Manitos tiene la comisión directiva, ¿sí? Que está encabezada por Lidia Strocher. Bueno, y ahí están Raquel Gaboró, Marisa Marón, algunos nombres quizás le parezcan conocidos. Siempre ellas son las encargadas de la parte legal de Más Manitos, de los socios, de las ofrendas, de esa ayuda. Así que, y nosotros somos el equipo operativo, que somos
los que hacemos por ahí el trabajo, bajamos a terreno, estamos en contacto con los chicos, con la gente, así que esas dos cosas divididas en más manitos, así que uno no puede hacer todo, así que... Sí, es entendible. Prisi, bueno, dejamos de lado más manitos. Ajá. ¿Podés comenzar a contarnos tu vida, qué fue lo que hizo que vos cayeras en las adicciones? Hay en las redes sociales un video con casi 15.000 reproducciones que es los 5 minutos del testimonio de Prisi, que está haciendo súper top. Pero bueno, contanos, Trending Topic, el video de Prisi. Ahí, a full. ¿Qué te llevó a caer en las adicciones? Buenas noches. Realmente lo que me llevó a caer en las adicciones, lo que en ese momento necesitaba tapar con lo que empecé a consumir primeramente, que eran las pastillas para dormir que estaba consumiendo mi papá por prescripción médica, porque estaba en un estado depresivo, era calmar una angustia interna, mucho dolor y también bronca. Si yo miro hacia atrás, veo que eso fue provocado por rechazo, por abuso, pero en ese momento lo que necesitaba era calmar ese dolor que tenía adentro y también esa bronca. Era como Un escape. Era un escape, o sea, una muleta que me ayuda a sobrevivir. Perdón, intervengo, Sí. pero ¿vos en ese momento sentías que consumías por eso? ¿Le dabas ese título a ese consumo? O sea, me siento así, por eso consumo. Sí, yo a diferencia de otros chicos que empiezan a consumir por diversión, yo consumía porque no quería estar despierta, quería estar adormecida y en realidad mi idea era matarme, o sea, lo más rápido posible. Está muy bueno eso que dijeron, porque por ahí me puede llevar a preguntarles que puede haber diferentes causas por las cuales alguien ingrese a este mundillo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Una la dijiste vos, la depresión o el escape. Otras puede ser por el círculo amistoso. ¿Cuáles son lo que más se encuentran a diario ustedes en el campo, en el terreno, que los chicos les cuentan? Nosotros empezamos por esto. Sí, en el terreno que nosotros nos desenvolvemos, generalmente es por el vínculo de amistades, o sea, son chicos que vienen de barrios por ahí más alejados, entonces es como el querer agradar, todos lo hacen, yo también lo hago y ya es una costumbre, ¿no? Aparte también muchas veces tiene que ver con algo familiar, entonces ya lo hacen y lo ven como naturalizado al consumo, entonces es muy difícil muchas veces desnaturalizar ese consumo en ellos. Lo que yo veo, por eso le hice la pregunta a Prisi, es que nunca cuando vos le preguntás a la persona, me pasó a mí que está consumiendo, nunca me dijo, ninguno de los chicos me dijo, yo consumo porque me siento mal. Todo lo contrario, me dicen yo consumo porque me siento mejor, porque esas cosas, ¿no? Entonces, por eso le hice esa pregunta más para aprender yo también. ¿Qué sentía ella en ese momento? Si era esa respuesta que daba, porque quizás hay muchos que se sienten frustrados porque hablan con alguien que consume y ese alguien le dice que se siente bien, que no lo hace porque se siente mal, ¿no? Y la realidad es otra, es un proceso. ¿Cómo ayudar a alguien que cree que se siente bien haciendo? Exacto, O sea, les va a pasar y se sienten frustrados porque uno le quiere hacer notar que en realidad con su consumo o su adicción tiene que ver con un estado interno y esa persona en ese momento no se da cuenta. Si bien yo me daba cuenta que era un estado interno, tampoco quería la ayuda. Y no solo era el problema de ingerir sustancias, sino también era conductual. A ver, no cometí ilícitos, pero era literalmente la persona que la mamá decía no te juntes con esa persona. Y entiendo que yo también lo que a mí me servía o me funcionaba para vivir, esa muleta, era como que yo quería decirle a todos, che, mirá, esto sirve, tomalo. Queremos por ahí tal vez informar a la gente que nos está mirando y para todos aquellos que están en contacto con nosotros hoy, que
el mundo este de las drogas y el acceso en realidad hoy a sustancias es más normal y más común de lo que parece. Todos saben dónde encontrar, todos saben dónde se puede buscar. Esto se corre entre pasillos, en voces. No son las sustancias que causan adicción hoy en día algo inencontrable o que uno no puede buscar en Villa Ángela. Por eso es tan importante que nosotros los padres estemos en contacto con nuestros hijos, que estemos en relación con ellos, que estemos afectados a que esto nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar en hacer denuncias, en hablar, en poder comentarlo en charlas como esta, ¿no? Porque hoy en día con solo googlear los chicos saben qué mezcla hacer, de qué manera, por dónde, cómo, todo. O sea, es mucho más fácil el acceso hoy en día a lo que tal vez teníamos hace 10, 20 años atrás. Mucha gente cree que esto no es natural, pero sí es natural. Sí, y la realidad es que en sus comienzos consumir drogas produce satisfacción, pero eso uno la consume, no es que la persona que consume te está diciendo que se siente bien y te está mintiendo, ¿no? Te está diciendo la verdad, o sea, está comprobado científicamente en el cerebro, o sea, la sustancia produce placer al cerebro, por eso el cuerpo lo sigue queriendo y quiere volver a ese estado. Las consecuencias negativas se van viendo con el tiempo, ¿no? Entonces, y lo van a ver no solo, como decía Prisi, en ese momento ella te decía, probá que está bueno, y hay un montón de famosos que yo algún día quiero hacer un video editado de momentos de su vida en donde fomentaron el consumo de marihuana o el consumo de ciertas drogas y después de un tiempo salieron diciendo yo me sentía así, estaba así, tuve que ir a rehabilitación, un montón de cosas, no la prueban, no consumen, y eso muestra eso, ¿no? Entonces, concientizar en ese sentido, aunque al principio parezca placentero, va a llegar un punto en donde no se va a sostener y se va a caer. Y créenos ahora, si todavía no probaste o si recién lo estás probando, créenos que va a llegar un punto en donde no, las consecuencias van a ser muy fuertes. O sea que la conclusión ya de entrada es a nadie le fue bien persistiendo en esto. Exacto, sí. Si bien hay muchos casos porque la adicción no se da solo por la sustancia, sino que entra en juego la persona, el sujeto, como el contexto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces puede estar la sustancia enfrente tuyo y que vos no la vas a consumir, o vas a estar rodeado de amigos y no te va a interesar consumirla. ¿Por qué? Porque tu personalidad o esas cosas te llevan a no querer hacerlo. Ahora, la personalidad entra mucho en juego también en esto, entonces va a haber personas y hay muchos casos en donde tuvieron un contacto, una relación experimental con la sustancia que no se volvió adicción. ¿Sí? Muchos factores juegan en que se produzca una adicción, digamos, pero vas a tener muchos otros casos en donde tuvieron un uso experimental que se transformó en un uso ocasional, que se transformó en una relación habitual y se transformó en una dependencia, en una adicción, que es la mayoría. Así que sí o sí, si consumís una primera vez te vas a volver adicto, no. Pero sí tenés mayor probabilidad que el que no haya consumido nunca. Sí, ¿nos podrías recordar a qué edad comenzaste? ¿Tu entorno se dio cuenta enseguida? ¿Lo ocultabas? O sea, ¿sola te diste cuenta, bueno, con esto duermo? ¿O fuiste probando? ¿Cómo fue tu inicio, digamos? Yo empecé a los 13 años consumiendo clonazepam y al año de consumir para dormir, pero lo consumía a la mañana, a la tarde. De hecho, nunca lo consumía a la noche, sino en los momentos en los que yo tenía que andar, pero andaba dormida. Y al año intenté suicidarme tomando 15 pastillas de clonazepam, que ahí fue como una alerta para mi familia, que incluso en ese momento estaba con mi papá en esta situación de crisis emocional, que era como mucho para sostener mi caso, el caso de mi papá, y a los 15 años, 14 o 15 años, ya empecé a consumir cigarrillos,
que en muy poco tiempo se convirtió en un atado de 20 cigarrillos por día. Después, yo recuerdo que consumía alcohol, pero ocasionalmente. Tuve como un periodo de tiempo en el que el consumo básico fue las pastillas y a los 18, 19 años empecé a consumir cocaína inyectada. En ese momento, como yo ya no estaba viviendo más con mi mamá, o sea, no estaba viviendo más en mi casa paterna, yo creo que a ellos se le complicó un poco darse cuenta de la situación. Si bien tenía todas las características de un consumidor, es decir, faltaba plata en mi casa, era yo, emocionalmente había cambiado mucho. Siempre fui difícil igual en la parte emocional, pero sí había indicios y bueno, después un día que tuve una sobredosis, que habrá sido a los 2 meses de haber empezado a inyectarme, que empecé a vomitar, después de toda una noche pasar inyectándome. Y lo primero que hice, me fui a mi casa, como no vivía con mis papás. Yo recuerdo que mi papá estaba hablando con un hermano de la fe, y yo tirada en el medio del comedor con espasmos por los vómitos, de la cantidad que había, o sea, de sustancia que tenía en mi cuerpo. Y en ese momento yo le digo a mi mamá que era una intoxicación, que una comida me había caído mal, y supongo que mi mamá habrá dicho no es momento como para que me dé realmente la razón de su estado. Y me internaron en casa, me pusieron suero como para lavarme, y una de mis amigas que tenía en ese momento le dijo a mi mamá, no, esto es, o sea, se pasó con Merca, y ella se está inyectando. De hecho, si vos le mirás los brazos, los tiene escrachados. Y mi primera reacción fue decirle a la chica, mirá, o sea, te pasaste de la raya, esto es mi ámbito privado y no quiero que no quiero que sigamos esta amistad. Porque una de las cosas característica de la adicción es que no puedes sostener, o sea, no puedes sostener nada, ni una relación de amistad, ni un trabajo, estudios. Empecé a estudiar, estaba estudiando ciencias económicas, abandoné, empecé a estudiar tecnicatura en radiología, también abandoné, y creo que me fui de tema, ¿verdad? No, pero se entiende, y aparte tu estado emocional no te permitía sostener nada, como vos decís, y menos un estudio. ¿Se está pasando el tiempo o seguimos con otra preguntita más? Sí, está interesantísimo, por eso yo estaba así calladito y Prisi contándonos un poco. Prisi, a ver, seguramente hubo un momento en tu vida donde dijiste, bueno, esto no va más, y después tal vez tuviste una recaída o algo así. Contanos cómo eran esos picos de conciencia, llamarle de alguna manera, y la frustración de tal vez mañana meter la pata de nuevo. Mis picos de conciencia no estaban dentro de un marco de un tratamiento de rehabilitación. En realidad los tratamientos de rehabilitación que yo empezaba era porque veía el dolor en las caras de mis papás cuando me iban a ver, y era o sostener la relación con mis viejos e intentar salir, o decidir no verlo, o verlo lo menos posible. Porque, o sea, ellos ponían la mejor siempre de su parte y estaban para apoyarme en todo momento. Es más, todas las veces que estuve mal, ellos fueron los primeros que estuvieron ahí. Entonces yo creo que mis momentos de lucidez y de decir, bueno, tengo que bajar un cambio y tengo que intentar algo diferente, era después de cada visita de ellos. Lo que pasa es que en realidad no tenía esa determinación, o no había llegado a tocar fondo como para decir, bueno, no da más. Evidentemente una de las características del adicto es que tiene la voluntad quebrada, o sea, no tiene poder de determinación. Entonces yo quería salir de ese lugar, pero no podía decidir, o sea, no podía determinarme y llevarlo a cabo. Empecé tratamientos y los abandoné por la mitad, o sea, era una locura. Empezaba tratamientos e incluso se iban a vivir personas a la casa donde yo estaba viviendo, y por detrás de esa persona
seguía trayendo morfina, que después de los 21 años empecé a consumir morfina. Entonces era como Una doble vida. una doble vida tal cual. Y realmente yo quería dejarlo. Pero no tenías la voluntad. No tenía la voluntad. Entonces, a ver, sacando esta conclusión, ya vamos a ir al final de cómo salir y todas esas cosas, pero si alguien nos está mirando ahí, ¿qué quiere decir? Que como padre, como familiar, como una hermana, ¿puedo a un adicto llevarlo y internarlo si fuera de su voluntad? ¿Sirve? A mí que me está haciendo cara de... No, Porque ella me dice no tenía voluntad, entonces sí, es ¿serviría difícil, eso? como dijo hoy el pastor Zavala, cada caso es Particular. diferente, entonces yo te puedo decir que sirve y capaz alguien lo agarra y lo hace y no le sirve, entonces hay casos en donde ha servido, porque como dice Priscila, cuando ya se llega a una adicción muy crónica, un estado donde la persona todo el tiempo vive bajo los efectos de la sustancia, muchas veces hubo que internarlo por fuera de su voluntad, digamos, pero lo importante es que esa persona haya generado conciencia del problema en su adicción. No importa si en el momento en que fue llevado a internar, pero si en ningún momento esa persona genera conciencia de que su consumo es problemático, va a ser muy difícil, es un problema, va a ser muy difícil que perdure en el tratamiento. Entonces, lo recomendable no es que, o sea, yo no recomendaría obligar a alguien a que se interne, sin un Sí, trabajo previo claro. de que la persona lo pueda hacer a su voluntad, Claro, digamos. si no sabe que está enfermo no va a ir a Sí, pedir y ayuda. hay momentos, como ella dijo, hay momentos en donde tiene voluntad. Hay momentos en donde dice, sí, lo voy y lo hago. Digamos, entonces cuando él dice, lo voy y lo hago, o ella dice, lo voy y lo hago, está muy bueno que haya gente que le dé Ya, el empujón, exacto. O sea, Pensaba en esto, cuando ocurren momentos así, en realidad, y tal vez hay gente que nos puede estar mirando y que puede estar pensando esto, bueno, jamás voy a cruzar esa línea porque soy yo el que sigue teniendo el control del alcohol o de la sustancia que sea, cuando en realidad control ya no existe más, o sea, todos vamos camino a si persistimos en esa conducta. Porque como recién decía Xavi, es una cuestión que el mismo organismo va creando no solo dependencia química de todo eso, sino justamente esto de necesitar cada vez más estar excitado y cosas así. Por lo tanto, cuando uno cree que no perdió el control, en realidad ya no lo tiene. Prisi, contanos entonces un poquitito de esto, cuando llegaste a este punto y en tu última rehabilitación que dijiste, bueno, acá crack, porque hay gente que tal vez... tocar fondos es doloroso y tocar fondos, a veces hay gente que toca fondo y rebota, como fue tu caso, y damos gracias a Dios por eso, pero hay gente que toca fondo y tal vez se queda ahí o de ahí se va para más. Contanos un poquitito cómo fue la última, cómo sentiste esa rehabilitación y de qué manera la atravesaste, qué sentiste que era diferente en vos. Fueron muchos factores en esa última rehabilitación. De hecho, ya había estado internada una vez. La última rehabilitación no estuve internada en un centro de rehabilitación propiamente dicho, pero es como si hubiera hecho esa internación o esa exclusión social en la casa de mis papás. Yo no estaba viviendo acá en Villa Ángela, estaba viviendo en Coronel Durati, y a raíz de unas piedras que tenía en la vesícula, que se pasaron al conducto y después al sistema, tuve que tener una operación de urgencia. Y fue como en ese momento dije, bueno, ya está. Sí o sí para el postoperatorio tengo que quedarme en la casa de mis viejos y aprovecho. Era o hacer un último intento o realmente Abandonarse del todo. abandonar y soltar todo, porque ya mi cabeza no me daba, o sea, era estar sola y sentir un grito adentro mío, un dolor que ya no lo podía sostener. Y empecé el tratamiento de rehabilitación en la casa de mis papás, un 5 de mayo. Después de la operación tenía un diagnóstico de que mi hígado tenía que ser trasplantado, me hacían todas las semanas análisis. Realmente estaba con la salud bastante afectada y
fue como, bueno, ese último intento, ese último agarrar la vida e intentarlo. Incluso en ese momento había veces que luchaba con mis papás porque ellos me cerraban la puerta con llave, no me dejaban acceso a la llave, por supuesto a dinero tampoco, a personas que me quisieran visitar restringieron las visitas, un acompañamiento psiquiátrico y psicológico que mis viejos se levantaron como unos reyes. Todos los jueves íbamos a Corrientes, mis viejos se levantaban a las 4 de la mañana y me cargaban en la camioneta y me llevaban y pasábamos todo el día de psicopedagogo, psiquiatra, psicólogo, un grupo terapéutico. Entonces fue un esfuerzo en conjunto y también como una internación pero domiciliaria. Y mi vieja que pasaba noches sentada al lado mío, vigilando mi sueño. El primer mes, los primeros 15 días, tenía un catéter a causa de la operación que necesitaba ayuda constante. Y después por la cantidad de medicamentos, por el mismo tratamiento de rehabilitación, había veces que mi mamá tenía que darme la comida en la boca porque no podía sostenerla. O sea, realmente valoro el esfuerzo de ellos y así como dijo Abby, se necesita un acompañamiento, contención familiar, contención psiquiátrica, psicológica. A los meses también tuve contención espiritual, fundamental. A ver, salía para venir a la iglesia o para estar con el grupo de jóvenes. Y yo creo que eso fue fundamental en mí porque no volvía al otro círculo, digamos. Al otro círculo, tal cual. Hace poco, hablando con Prisi, ella me comenta que una de las cosas que le cuestionaban su grupo anterior era que, claro, dejaste una adicción para tener otra adicción. O sea, antes eras adicta a la morfina, ahora sos adicta a la iglesia o adicta a Dios. Le digo, Priscila, eso es bíblico, le digo, y le mencioné el versículo en Efesios capítulo 5, donde Pablo dice, no se emborrachen más con vino, que en el cual hay disolución, sino que ahora sean llenos y emborráchense del Espíritu Santo. Digo, eso es lo que a vos te pasó es bíblico, así que le digo, no te preocupes, que está bien, o sea, él le ayudó el volverse una adicta de la iglesia, de Dios, de buscar más, y eso fue llenando y generando ese placer que ella buscaba en las sustancias. Qué tremendo, qué tremendo. Y que llena más y que da más vida, obviamente. Ni hablar. Aparte de que me cambió la perspectiva, y aunque a ustedes le parezca bastante increíble, yo al principio cuando estaba con los chicos yo decía, pero qué manera de ver la vida que tienen, o sea, jamás a mí se me había pasado o había tenido esa perspectiva, esa visión del mundo. Entonces, retomando la pregunta, fueron muchos factores y en los que el acompañamiento humano, psicológico, fue bueno, pero también quiero hacer hincapié en esto. Sin Dios, capaz yo hubiera podido en mis habilidades naturales salir de la adicción o desintoxicarme, pero no permanecer e incluso restaurar mi vida, empezar a construir de la nada. A ver, tenía 30 años, volví a la casa de mis viejos, que al principio había sido muy feo para mí, muy frustrante, literal un fracaso lo sentía en ese momento. Sin embargo, restauré el vínculo con ellos, que no lo había tenido nunca, restauré el vínculo con mi hermana, con mi familia, empecé a estudiar. Qué tremendo. Bueno, ahora sí, va pasando el tiempo. Sí, vamos con Karen, que ella nos va a dar las vías de comunicación y ya volvemos porque está muy, muy interesante. Yo sé que ustedes dicen, no, pausa no, pero tenemos que hacer una pausita y aparte Karen nos tiene que hablar un poquito. Así es, bueno, la verdad muy interesante en cuanto a información, experiencia de vida. Bueno, hay dos preguntitas que las voy a dejar para que se las puedan responder después de este bloque. La primera es, ¿cómo influye la imagen social o el estigma en aquella persona que es dependiente de alguna adicción? Y la segunda es, ¿cómo es la vida después de la adicción o después de superar ese proceso, digamos, en cuanto a conducta y a salud?
Bueno, queremos agradecer en primer lugar a todas las personas que nos escriben aquí en el live, que están mandándonos también su saludo, nos ven desde la localidad del Bolsón, así que muchísimas gracias por estar viéndonos desde allí, y otros que nos están acompañando, dicen, con un matecito desde sus casas. Así que vamos a una pausa musical y enseguida estamos de vuelta. Si ves a mi amado, hazle saber que necesitado estoy de él. Y yo desde temprano estoy aquí esperándole, buscándole. Los pasos de mi amado, atraído fui por su amor.
viven por ti. Continuamos acá en la Congre TV y bueno, había unas preguntitas, chicas. Sí, la primera era cómo influye la visión que se tiene de la persona que consume o la persona que ¿Cómo lo escribió dijo, estigmatizamos? sí, persona dependiente, no quiso utilizar la palabra adicto, está bien. Influye mucho, porque primero y principal que la adicción no es una cuestión no solo es individual, sino que es social. Entonces influye mucho la percepción social que se tenga sobre una persona que tiene una dependencia hacia una sustancia. Así que si vos mirás a esa persona como un adicto, así lo vas a tratar. Entonces hay que aprender a mirar a tu hermano como tu hermano. Sí, tiene una adicción, pero es tu hermano, es tu hijo, es tu amigo, es tu vecino. Quizás también es un desconocido, digamos, pero no cambies esa visión de que es tu hermano. Que esa persona tenga una adicción, no te digo que sea irrelevante, pero no tiene que ser el foco de tu relación con él. Muchas veces un chico una vez me dijo en la escuela, ¿y cómo puedo hacer para acercarme? Le digo, bueno, convidarle un chicle o algo así, pero no le digas, te convido este chicle porque te quiero ayudar a que dejes de ser adicto. No, te convido este chicle porque quiero ser tu amigo, porque quiero conocerte, digamos, y esa es la cuestión a la que tenemos que volver, no querer bueno, yo me junto con vos porque te quiero salvar. No, me junto con vos porque sos una persona, porque fuera de eso tenés cualidades, tenés cosas que yo noto y quiero que vos también las notes. Así que si podemos cambiar esa visión sería muy lindo para todos, porque también la familia que tiene un miembro con adicción es estigmatizada, es mal vista, es como, oh, y bueno, algo habrán hecho los padres, por eso salió así. Hicieron todo mal. Hicieron todo mal, entonces muchas veces también se siente la familia corrida de la sociedad por esa persona, digamos, y cuando no tiene que ser así. Así que. Tremendo. Prisi, la otra pregunta. ¿Me la puede repetir? Ahí le pedimos a Karen que nos repita. Era cómo es la vida, ¿puedo decirlo? Ahí está, dale. ¿Cómo es la vida después? O sea, por eso te la dimos a vos, después de haber consumido durante tanto tiempo, ¿cómo es la vida sin drogas? La primera parte, después de desintoxicarte, viene la parte de la abstinencia. E incluso en la parte de la desintoxicación viene la abstinencia y no es una parte fácil. Ahí se necesita de esas personas apoyo para que te recuerden que tu determinación y que vos decidiste estar en el lugar que estás. Me acuerdo en una ocasión que estaba con la psiquiatra y que ella me dijo, yo empecé a decir muchas malas palabras, porque también esa era una de las mañas que tenía, y ella me dijo, mira, vos estás acá porque vos querés estar, nosotros estamos para ayudarte. Y en ese momento me chocó mucho, pero esa confrontación me ayudó a que eso era lo que yo quería, entonces tenía que caminar en pos de eso, o sea, era mi decisión. Lo otro es que no es fácil, es mentira que alguien te diga salir de las drogas es fácil, no es fácil, es dificilísimo, pero no es imposible. Y está bueno que no sea fácil porque uno lo valora. Yo muchas veces, mientras venía acá a la iglesia, pedía un milagro, que se me vayan las ganas de consumir, que Dios haga un milagro y haga un clic en mi mente. Dios lo puede hacer, pero por lo general el ser humano, si algo no le cuesta, tiende a no valorarlo y a no permanecer en ello. Y el camino del construir esta nueva vida no es fácil, pero sí es un desafío hermoso, porque con cada paso que uno va dando, con cada limitante que te dice no vas a poder hacer eso y que sin embargo uno lo hace, es muy lindo y gratificante ver que uno sí pudo, y de repente eso de estoy aprendiendo a vivir realmente no tiene precio y llena saber que uno tiene las capacidades, la habilidad para lograrlo. Hago un comentario, hace poco escuché una frase que decía, no le pidas a Dios algo posible, algo que vos podés hacerlo. A Dios pedirle cosas imposibles.
Pero cosas posibles que vos la podés hacer, no se la pidas porque vos podés. Y nosotros largamos una campaña con los otros chicos de Más Manitos, ahora por el 26 de junio, que fue el Día Internacional de la Lucha. Es largo, contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. De esto, yo pude, vos también podés, o sea, es posible, podés salir. Los caminos van a ser diversos y ellos compartieron en Instagram sus historias. Ninguna historia fue igual, ninguno contó lo mismo, cómo fue el método para salir, pero sí pudieron. Entonces ese es el mensaje que quiero recalcar en lo que dijo Prisi, es que aunque no sea fácil, es posible. De todas maneras, la vida que tenía antes ya no te sirve más, entonces es intentar un camino diferente, no importa lo que cueste. Yo quiero agregar una anécdota, no lo hago en otras oportunidades, pero por ahí tuve la oportunidad de viajar con Prisi, era mi acompañante en varios kilómetros, y lo que me asombraba es que ella iba mirando árboles alrededor del camino, decía, wow, qué lindo verde que tiene. Yo lo veía como un árbol normal, pero empezaste a ver la vida con otros ojos, con otros colores, y a mí me asombró y me ayudó a decir, gracias Señor, porque me hace valorar cosas que para otro es normal, una ruta, decir, son miles de kilómetros que querés llegar, y ella decía, mira qué verde, mira qué paisaje, mira el arbolito, mira el sembrado, y iba asombrándome a mí y haciéndome valorar la vida, y creo que me ayudó muchísimo eso, me enseñó muchísimo, y qué bueno que puedas, que nos ayudes también a nosotros a valorar la vida y a tal vez a alguien que nos está mirando decir, bueno, si ella pudo, como decía Gaby, yo también, y es tan lindo ver los árboles de otra manera, a veces lo vemos, normalizamos la vida y es tan lindo disfrutarla. Y lo hace con todo, no solo con los árboles, o sea, se emociona con todo muy fácil. Incluso con los desafíos. Gente, a ver, cuéntenos, tal vez hay alguien que nos está mirando que tiene un hijo, un amigo, alguien por ahí cerca que está sospechando, que está viendo, que tal vez no llega a darse cuenta del todo, será, no será, pregunto, no pregunto, me meto, no me meto. ¿Qué tips, qué consejos, qué indicios podemos encontrar en alguien que tal vez está empezando a transitar este camino? Para los que nos están mirando y están preocupados por un amigo, por un hijo, por un hermano, por un familiar, cuéntenos un poquito. Para mí es principal el que se acerque, como decía Abby, interesarse por la otra persona como persona y no para ser de salvador de esa persona. Porque de hecho nosotros ya estamos usando la sustancia como un salvamento. Y sí nos parece raro, o a mí al menos me parecía raro, que alguien se acerque por lo que yo era, nada más, sin pedirme incluso que cambiara lo que estaba haciendo. Creo que es fundamental. O sea, que alguien me escuche, que no quiera, que no me hable y que no me escuche para responderme, sino que realmente la escuche a la otra persona, vea qué le pasa. Una escucha activa, digo. Una escucha activa. Sí, acá en Villa Ángela es muy difícil, una cuestión es que no hay centros de rehabilitación propios de tratamientos, como por ahí lo hay en Resistencia o en otras localidades. Nosotros trabajamos con adolescentes, Más Manitos, y un adolescente generalmente no ha generado una adicción crónica, sí está en un consumo habitual, pero no tiene una adicción por ahí como la tenía Prisi, ¿no? Entonces por ahí, ¿dónde voy a buscar ayuda? ¿Qué hago? Sí, pero lo más importante, y quizás van a decir, uy, eso ya lo sabía, pero es no perder la esperanza. Yo creo que si nosotros perdemos la esperanza de que esa persona puede cambiar, vamos a dejar de hacer cosas, vamos a frustrarnos y no vamos a estar presentes. Entonces, aunque nos cansemos, porque muchas veces nos cansamos y decimos, uy, Dios no entiende, no pierdas la esperanza de que ella o él puede cambiar y de que va a cambiar. Tener esa fe, tener esa certeza, esperar paciente que suceda eso que sucede, digamos. Quizás lleve 1 año, 2 años, 5 años, no lo sé, pero la esperanza, si Keiko,
lo vamos a mencionar porque es muy importante, nuestro equipo dijo una vez, si yo perdiera la esperanza de que esos chicos pudieran cambiar, no trabajaría de esto, dejaría de trabajar de esto, ¿no? Entonces uno sigue porque cree que puede cambiar, así que no pierdan la esperanza, sigan insistiendo y va a rendir fruto. Si un padre nos está mirando, ¿cuándo es momento de preocuparse para con su hijo? A ver, estamos hablando encima de que vivimos en una sociedad que de por sí ha naturalizado ciertas sustancias, o sea, tal vez el 90% de los que nos mira no considera que el tabaco sea una adicción. Es una de las adicciones que tenemos popularizada, como el alcohol. Había un pastor amigo hace muchos años que él decía, si el tabaco y el alcohol fueran enfermedades, son las únicas enfermedades que yo veo que la venden en todos los kioscos, decía él. Entonces, ¿por qué esto sí y esto no? ¿Por qué un padre tal vez se preocuparía por otra cosa y no por ver a un hijo que fuma, por ejemplo, tabaco? Cuando un padre prende las luces de alerta y dice, no, acá hay algo más, acá me tengo que preocupar, me tengo que meter, tengo que empezar esta escucha activa o alguna cosa así. Bueno, ninguna de las dos somos madres. Pero por ahí, ¿qué comportamientos tienen como para que te pueda prestar atención? Mi consejo es que como padres siempre tienen que estar metidos en la vida de sus hijos. Aunque nosotros renegamos y no nos gusta, o por ahí decimos, uy, siempre, pero un padre siempre tiene que estar involucrado en la vida de sus hijos y nunca es temprano para advertir a su hijo de que pase algo. O sea, entonces, como mamá y papá, y a mí me pasa como trabajadora social, que a veces me encuentro con chicos de 18 años que consumen, pero empezaron a consumir a los 11 años. Entonces, como a los 11 años no hubo un adulto que de alguna manera haya visto que él empezó a consumir. Claro, cuanto más grande el problema, pero a los 11 años él ya consumía. Entonces, el padre, como mamá, papá, nunca dejen de estar pendientes a sus hijos. Y yo no tengo hijos, pero cuando me toca hablar con los chicos y se enojan porque soy hincha, porque los molesto, le digo, ¿sabes qué? Gracias. Prefiero que me recuerdes como una hincha quinoto y no como que no te acuerdes de mí. Y que el día de mañana me reclames porque nunca estuve. Prefiero que me reclames porque estuve, aunque molestaba, y no porque nunca estuve. Así que mi consejo es eso, o sea, con los hijos siempre estar, hablarle de estas cosas. El otro día me senté y lo hablaba con mi primo, ¿viste? Y él mucho no quería hablar, pero yo lo hablé igual, porque a veces en las jergas se lo toman como joda a los chicos. Estoy duro, mirá qué duro que estoy, ¿no? Y es muy común entre los adolescentes, eso parece fumado, es como que juego. Y le digo, mira, no es un juego. Es así, así, así. Y le dije, le conté de un niño de su misma edad que empezó a consumir a los 9 años. Digo, y para él no es un juego. Él la está pasando feo. Entonces, hay que hablar de esas cosas. Aunque consuma o no consuma tu hijo, presentáselo porque en algún momento le va a tocar, va a escuchar hablar de eso. No sé, vos si querés decir algo. También estar presentes. Incluir a las amistades del hijo a la casa, conocerlo, hablar con los hijos. Eso de que, de que tu hijo tiene una vida privada no existe. Está bien que las mamás revisen los cajones. Es más, mi mamá se ha llevado sorpresas enormes cuando revisó los míos, pero sí, estar presente. Y es verdad, es posta. La vida privada de los hijos, los papás tienen que estar inmiscuidos en eso. He sabido de padres, para los que nos están mirando tal vez ahí, que por la noche, mientras los hijos duermen, le han ido a oler el aliento y la ropa que traían puesta. Es decir, hay toda una red de seguimiento que por ahí podemos decir es obsesiva, es falta de confianza. En realidad uno nunca sabe, ¿no?, a qué están sujetos los hijos afuera, pero sí sabemos que lo que la Biblia dice, ¿no?, que hay alguien que está esperando para destruir sus vidas, justamente a través de alguna cosa de estas. Es que eso es una mentira, y acá me sale lo pentecostal, satánica, de que está mal que tu papá te revise las cosas, digamos. Eso, bueno, para la persona que consume muchas veces le reclama eso a la mamá, no, Abby, porque no confía en mí, porque entonces en realidad tenés que hacerle ver que no, que ella hace eso o él hace eso porque te ama.
Sí, no es cuestión de confía o no confía, sino cuestión de que te quiere cuidar. Si tu hijo, tu hermano, lo que sea, hablo yo porque yo cuando sea madre voy a ser la madre más obsesiva del mundo, y mis hermanos dan por hecho eso. Yo no los dejo tener bloqueado el teléfono, por ejemplo. ¿Por qué tenés cosas que esconder? No, acá desbloqueamelo. Pero es porque realmente los amo y no quiero que hagan nada que los lastime. Y si yo puedo descubrir algo que ellos están haciendo antes de tiempo, mejor. Mejor, y siempre prefiero ser hincha, pero no ser ausente. ¿Podrían decirnos algunas consecuencias que tiene la droga? Yo sé que por ahí es amplio en el cuerpo, en el proyecto de vida, que han visto, que a través de recorrer, tal vez vos con tu vida, consecuencias de las... Bueno, cada sustancia es diferente y tiene sus consecuencias. Por ejemplo, pero todas afectan el sistema nervioso central, ¿sí? Todas sustancias, alcohol, cigarrillo, pastillas, marihuana, lo que quieras, inhalantes como el Proxirram, nafta, automáticamente van al sistema nervioso. El cigarrillo, decimos, afecta, por ejemplo, los pulmones, la sangre, pero cierta porción de la nicotina va al sistema nervioso central, mejor dicho. Entonces, partiendo desde ahí, ya tus neuronas no funcionan iguales, tu cerebro no, tu percepción va cambiando, y ahí cada sustancia va afectando. Por eso el alcohol tiene que ver con, eso más con lo físico, digamos. El hígado, el alcohol, esas cosas. Pero lo que más afecta es psíquicamente, ¿sí? Porque altera mucho el sistema nervioso central. Y eso hace que uno no vea. Y después, bueno, la parte social que va destruyendo. ¿Por qué? Porque vos vas dejando de lado tus amistades, las cosas que no te van a proporcionar esa sustancia, para empezar a buscar y estar en contacto y frecuentar lugares en donde sí la vas a conseguir. Entonces hay cosas que pasan a un segundo plano y la sustancia empieza a formar un primer plano. No sé si vos querés algo vos que veías en tu cuerpo. Alteración de las emociones, disfuncionalidad de las mismas, proyecto de vida truncado, es más, hay muy poca proyección al futuro. Quiero volver un poquitito sobre eso que dijiste, Abby, recién del tema de lo físico. Creo que vale la pena resaltarlo. No estamos hablando en broma de que esto afecta y puede dejar secuelas permanentes a nivel físico, a nivel disminución de lo cognitivo, a nivel disminución de funciones en el hígado, en una cantidad de órganos que se ven afectados y que muchas veces el cuerpo no lo puede regenerar o no lo va a regenerar, y realmente no solo se trunca la vida desde un par de cosas, sino que podemos llegar hasta quedar con una incapacidad en ciertas áreas, ¿no? Sí, de hecho nosotros hemos tratado a un chico que consumía nafta, y cuando nosotros tuvimos el primer contacto, ese chico estaba inmóvil de sus piernas. Primero caminaba sostenido en las paredes, la próxima semana quedó en silla de ruedas, y a la tercera semana, ya que estuvimos en contacto, él había perdido totalmente la movilidad del cuello hacia abajo, totalmente. Entonces dijimos, ¿qué sucede? Y él, aún estando así, él consumía, él se arrastraba para conseguirlo, pero nosotros enojados, ¿quién le da la nafta si él no puede caminar? Él se arrastraba para poder llegar hasta el bidón de nafta, al vehículo, a la moto, para consumir. Y cuando lo hicimos tratar, los doctores le dijeron que efectivamente la nafta había comido partes de la columna vertebral. Obviamente no soy doctora, no entiendo muy bien, pero había un líquido que estaba saliendo, que la nafta había comido, la capa que lo protegía estaba saliendo, y eso le estaba haciendo que él pierda, y que iba a llegar un momento en donde iba a quedar en estado vegetativo, o sea, iba a perder totalmente. Gracias a Dios, él es un testimonio vivo de recuperación. Él ahora camina, anda en bici, anda en moto. Gracias a Dios, él le hizo el clic, entendió el famoso clic,
entendió, dejó de consumir y se recuperó. Hizo el tratamiento, todo lo que tenía que hacer, que fue mucho tiempo. Y ahora para nosotros es un milagro verlo andar en bici, en moto, caminar. Pero sí, tiene consecuencias físicas. Consumas lo que consumas, en algún momento, algunos van a tardar más, otros van a tardar menos, pero va a llegar, te va a llegar en algún momento. Por último, estábamos hablando hoy acerca de algunos pasos para salir de esto. Para los que nos están mirando y tal vez quieren aconsejar a alguien también de su entorno y empezar a encontrarle la punta al ovillo para salir. Y muchas veces no todos tienen la posibilidad, Prisi, que tuvo tu familia, de poder contar con los recursos, ¿no? Eso creo que es una materia donde no sé si es responsabilidad del Estado, de las organizaciones, de las iglesias o de quién, pero lo cierto es que no todos tenemos esa posibilidad, pero sí se puede con ciertas cosas empezar a buscar la manera de salir. Acercarse a Más Manitos me parece una de las opciones, ¿no?, que tenemos sobre la mesa. ¿De qué otra manera empezar a salir de esto? ¿Hablar con la familia, en el hogar, buscar consejo? ¿Cómo podemos hacer? Sí, lo primero es reconocer que tenemos un problema y reconocer que ese problema no se lo puede solucionar solo. A partir de ahí tenés grupos, por ejemplo, Más Manitos, también hay un grupo en el SIC que está funcionando, las iglesias tienen grupos que son muy eficientes y que provocan buenos resultados también. La raíz está en el decir, tengo un problema y necesito ayuda. Después de eso, hay un montón de grupos a disposición acá en Villa Ángela que pueden ayudar. Incluso en el hospital también está una oficina de salud mental, sí, que puede hacer un acompañamiento complementario a un grupo terapéutico, que sería como Más Manito, como el SIC, e incluso Alcohólicos Anónimos, que también está, bueno, eso es específicamente para el alcohol. Los grupos en las iglesias funcionan perfectos también. Y ir conociéndose, en este proceso uno se va a ir conociendo algo que Prisi siempre dice cuando hablamos y me cuenta su historia. Y como yo me conocía y como yo sé que soy así, y ella sabía que yo era así, entonces eso tiene mucho que ver. Hay cosas que funcionaron con Prisi que no van a funcionar con otra persona. Entonces uno tiene que ir conociendo a ver qué lo hace bien. Pero primero que nada tiene que empezar a querer descubrirse él o ella, digamos. Y es la persona que no consume sin esa sustancia es otra cosa. Cambia muchísimo. La verdad que a nosotros que nos ha tocado ver las dos caras de la moneda en los chicos, es otra cosa y vuelve a ser él y vuelve a tener el sentido de su vida. Yo creo que tiene que ver con encontrar el sentido de la vida. Por eso yo animo mucho que en este tiempo busquen a Dios y encuentren un sentido en Él. Porque hay muchas personas que dejaron de consumir pero siguen sin tener sentido a su vida. Y siguen sintiéndose mal y con ese miedo a volver a consumir. Ay, que voy a recaer, que voy a hacer esto. Siguen teniendo como ese miedo. Se me ocurre que se trata de eso que decía Jesús, de una casa, comparando al corazón como una casa, vaciándola y limpiándola, pero no poniendo nada adentro, ¿no? Y la vida tiene que ser eso, es decir, volver a poner algo ahí, pero ahora cambiar la sustancia de lo que ponemos ahí, ¿no? Exacto. Una cosa que quería agregar. Nuestras habilidades naturales pueden ser restauradas. De hecho, hay muchos medios para volver a recuperar algo tan simple como la motricidad fina, que se la pierde. Es decir, el pulso es nulo, tiembla todo el rato. O la oralidad. O sea, hay recursos para restaurar esa parte. Ahora, el único recurso para llenar el vacío interno es el Espíritu Santo, Dios. No hay otra manera, o sea, es el recurso. Y si eso no está lleno en nosotros, no vamos a poder permanecer o vamos a suplantar con una conducta, como decíamos hoy, con un hábito, con una persona, con alguna otra forma de llenar ese vacío que como seres espirituales que somos antes que físicos, necesitamos. Es innegable eso. Bien, bien.
Se pasó la Bueno. hora, chicas, se pasó la hora, ¿Cómo pasa muy estamos? rápido. Y yo sé que nos dicen, no, queremos seguir aprendiendo, pero bueno, pasó, tenemos que cumplir también con... es tirano el tiempo en la Conque TV también. Y muchísimas gracias por brindarse, chicas, por contarnos, por abrir su corazón, Prisi, por tu experiencia, Avi, porque nos sirve, aprendemos, nos enseña con cuántos conocimientos Nos da esperanza, que decían hoy, volvemos, nos da sí. esperanza. Con cuántos conocimientos terminamos esta hora, este mate, y qué bueno poder ayudar a otros y estar alerta por nuestra familia, por nuestros hijos. Así que muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Sí, chicas. muchas gracias. Y si terminaron esto con esperanza, cumplimos el objetivo. Así es. Hay personas en las redes, Hernán Anolfo, que pueden buscarlo, Alex Gómez, ellos también trabajan mucho con las adicciones. A nosotros nos sirvió mucho para saber cómo afrontar esto, así que también búsquenlos en las redes Buenísimo. sociales, que va a servir mucho su testimonio. Buenísimo. Vamos con Karen para despedirnos. Wow, sin duda es hermoso poder escuchar, aprender y también ver cómo salir de situaciones así, ¿no? Muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente en este martes. Muchas gracias a los que nos vieron allí desde Tanti, Córdoba, así que les mandamos un saludo y los esperamos también el próximo martes. Si te quedaste ahí en el último minutito, llegaste tarde para el programa, déjame decirte que vamos a estar compartiendo este programa en todas las redes sociales, ¿sí? En Facebook, vamos a estar también subiendo esta edición en el canal de YouTube, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y seguramente el próximo martes vamos a estar también con un programa hermoso. Bueno, qué tremendo testimonio, ¿no, Lucrecia? De lo que estuvieron viviendo y de primera mano. Realmente me quedo con eso de la esperanza, ¿no? Tan importante decir, bueno, ya está, ya como madre, ¿no? Me rindo, pero me asombra cada vez que escucho el testimonio de Prisi, de lo que vivió, la constancia de sus papás, de su familia, de estar ahí, de su mamá, de estar acompañándolo, y las veces que habrá estado llorando, diciendo no sé qué hace, no sé qué pasa, pero bueno, si Dios actuó, si Prisi puede en cualquier familiar, en cualquier persona que nos está mirando, también hay esperanza. Queremos decirte también que, por supuesto, obviamente esto no acaba acá. Nosotros podríamos haber ahondado muchísimo más y tener a muchos más especialistas, inclusive de la ley, de la justicia, para que sepamos que tenemos que involucrarnos en esto y que justamente no naturalicemos estas cosas como, bueno, ya se van a quedar con nosotros, tienen que estar, vamos a convivir, esta es la sociedad que tenemos, vamos camino a la legalización, dice mucha gente. Nosotros seguimos resistiendo diciendo esto atenta en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, de los que están alrededor tuyo. Así que hace todo lo posible para combatirlo y vamos a unirnos en eso. Están los canales de denuncias anónimas inclusive ante la policía, ante la justicia, se pueden hacer para entre todos combatir este flagelo, ¿no? Sí. Obviamente, no nos podemos rendir, tenemos que seguir intentando. Es una vida, es un proyecto de vida, es alguien que en un futuro va a ser padre, va a ser madre, si sale de todo esto y que tiene que tener una esperanza y un proyecto de vida acorde a lo que Dios diseñó. No estar dependiendo de una sustancia, sino estar dependiendo del Espíritu Santo. Nos vamos a reencontrar el próximo martes en mucho más La Congre TV. A partir de las 19 horas se viene un tremendo tema que no te lo vamos a develar hoy tampoco, ¿eh? Lo vamos a dejar en suspenso ahí para que la gente esté pendiente. ¿Será adictivo La Congre TV o no? No sé. Bueno, vamos a ver si el próximo martes todos ustedes nos acompañan. Les esperamos. Muchas gracias. Chao, chao.